En lo más profundo de la selva mexicana, donde la niebla se aferra a las raíces y los monos aúllan como ecos de un pasado olvidado, existe un lugar que pocos se atreven a explorar: Calakmul, el reino oculto de los mayas. Durante siglos, esta jungla densa y sofocante ha guardado un secreto tan colosal que ni el paso del tiempo ni la voracidad de la naturaleza lograron borrarlo. Imagina avanzar entre árboles gigantescos con el suelo cubierto de hojas húmedas, cuando de pronto notas algo extraño. El terreno no es natural. Las formas son demasiado perfectas, los montículos demasiado simétricos. No son colinas, son pirámides cubiertas por la selva. Cada paso que das revela lo imposible. Una ciudad entera, sepultada por el bosque durante más de 1000 años, esperando ser descubierta. Los arqueólogos lo sabían. Algo en Calakmul no cuadraba. Y tenían razón. Lo que hallaron bajo esa espesura cambió para siempre nuestra visión de la civilización maya. No se trataba solo de templos ni tumbas, sino de un centro de poder tan vasto que rivalizaba con las grandes metrópolis del mundo antiguo. Dicen los pobladores que por las noches, cuando el viento sopla entre los árboles, se escuchan susurros en una lengua antigua. Que hay luces que parpadean entre las ruinas, como si los dioses aún vigilaran su reino perdido. Lo cierto es que Calakmul no es solo un sitio arqueológico. Es un enigma viviente, un portal al pasado. Y hoy, te voy a contar lo que encontraron ahí dentro, y por qué este descubrimiento podría reescribir toda la historia de los mayas. Los llamaban las colinas de los antiguos y contaban historias transmitidas de generación en generación sobre estructuras construidas por sus ancestros que dormían bajo la selva. Sin embargo, no fue hasta 1931 cuando el mundo científico comenzó a prestar atención a estos relatos. El botánico estadounidense Cyrus Londol fue el primero en documentar oficialmente la existencia de estructuras arqueológicas en esta región. Mientras realizaba un estudio de la flora local, Londol se topó con lo que parecían ser restos de construcciones antiguas completamente engullidas por la vegetación. Sus primeros reportes describían pirámides cubiertas de árboles centenarios y plazas convertidas en claros naturales. Lo que Lundell había descubierto era solo la punta del iceberg. Calakmul no era simplemente un sitio arqueológico más, sino los restos de una de las ciudades mayas más grandes y poderosas que jamás existieron. Una metrópoli que en su momento de mayo era esplendor. Albergó a más de 150,000 habitantes, convirtiéndola en una de las urbes más pobladas del mundo antiguo. La ciudad antigua de Calakmul, conocida por los mayas como Queno Reino de la Serpiente, fue durante más de 1000 años uno de los centros de poder más importantes de Mesoamérica. Desde el año 300 DC hasta aproximadamente el año 900, esta ciudad dominó vastas extensiones territoriales y mantuvo una rivalidad épica con otra gran metrópoli, Mayantaicol, ubicada en la actual Guatemala. Pero lo verdaderamente fascinante de Calakmul no son solo sus dimensiones o su importancia histórica. Es el hecho de que la selva la protegió de tal manera que cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones serias en los años 80, encontraron la ciudad en un estado de conservación extraordinario. El arqueólogo mexicano Ramón Carrasco fue quien dirigió las primeras expediciones sistemáticas al sitio. En 1982, su equipo se enfrentó a condiciones extremas en temperaturas que superaban los 40 grados centígrados, humedad del 90%, serpientes venenosas, jaguares y una vegetación tan densa que avanzar 100 metros podía tomar horas enteras. Carrasco recuerda que durante esas primeras semanas, su equipo acampaba en tiendas de campaña instaladas literalmente sobre las estructuras antiguas. Sin saberlo, dormíamos sobre templos milenarios, contaba. Años después, la selva había hecho su trabajo tan bien que era imposible distinguir dónde terminaba la naturaleza y dónde comenzaba la arquitectura humana. Las primeras estructuras que lograron identificar y limpiar de vegetación revelaron algo asombroso. Los mayas de Calakmul habían desarrollado técnicas constructivas extraordinariamente avanzadas. Sus edificios no solo eran monumentales en tamaño, sino que mostraban un nivel de sofisticación arquitectónica que rivalizaba con las grandes civilizaciones de su época en cualquier parte del mundo. La estructura más impresionante del sitio es conocida simplemente como Estructura 2. Esta o Piromiji Quesels, a 55 metros sobre el nivel del suelo de la selva. Es una de las construcciones mayas más altas que se conocen. Pero su altura no es lo más sorprendente. Lo realmente increíble es que esta pirámide fue construida en diferentes etapas a lo largo de varios siglos, y cada nueva construcción envolvía completamente a la anterior. Es como si los mayas hubieran construido una pirámide dentro de otra pirámide y luego otra más grande que envolviera a las dos anteriores.
Al excavar esta estructura, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban ante un verdadero rompecabezas arquitectónico de más de 600 años de construcción continua. Pero las pirámides eran solo el comienzo. A medida que las excavaciones avanzaron, el equipo de Carrasco comenzó a descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la civilización maya. Un sistema urbano increíblemente complejo que se extendía por más de 70 kilómetros cuadrados de selva. Calakmul no era una simple ciudad con templos y plazas. Era una metrópoli perfectamente planificada con barrios residenciales, sistemas de drenaje, mercados, talleres especializados y una red de caminos empedrados llamados Akbo, que conectaban diferentes sectores de la ciudad entre sí y con otros centros urbanos a cientos de kilómetros de distancia. El descubrimiento de estos caminos fue particularmente revelador. Los Akpiov de Calakmul no eran simples senderos. Eran verdaderas autopistas de piedra caliza, algunas de hasta 20 metros de ancho, elevadas sobre el nivel del suelo para evitar las inundaciones durante la época de lluvias. Algunos de estos caminos se extendían por más de 100 kilómetros a través de la selva, conectando Calakmul con ciudades tan lejanas como el Mirador y Taikon. Imagínate por un momento lo que esto significaba. Los mayas habían construido una red de carreteras que atravesaba cientos de kilómetros de selva tropical siglos antes de que los europeos siquiera supieran de la existencia del continente americano. Y lo habían hecho utilizando únicamente herramientas de piedra, sin conocer la rueda ni contar con animales de carga. Pero quizás el descubrimiento más extraordinario llegó en 1994, cuando el equipo de excavación localizó lo que inicialmente pensaron que era una cámara funeraria. Más dentro de la estructura 7, en de lo que encontraron allí superó todas sus expectativas y se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX en México. Al abrir la cámara, los arqueólogos se encontraron ante la tumba de un gobernante maya que había sido enterrado con un ajuar funerario de una riqueza y sofisticación incomparables. El cuerpo, perfectamente conservado por las condiciones de humedad y temperatura de la cámara, llevaba una máscara funeraria de jade con incrustaciones de obsidiana y que representaba el rostro del dios maya de la lluvia, Shak. Pero lo más impresionante no era la máscara, aunque su belleza era deslumbrante. Era lo que encontraron junto al cuerpo a más de 2000 piezas de jade finamente trabajada, collares de perlas, orejeras de oro y docenas de vasijas ceremoniales decoradas con escenas de la mitología maya, pintadas con tal detalle que parecían ilustraciones de un libro. El análisis de estos objetos reveló que el personaje enterrado en esa tumba no era un gobernante cualquiera. Los jeroglíficos encontrados en las vasijas identificaron al difunto como Yunam Chin, conocido como el Grande, quien gobernó Calakmul durante el siglo VII y fue uno de los líderes más poderosos de la historia maya. Nuevenemchin había logrado algo que ningún otro gobernante maya consiguió: unificar bajo su dominio a más de 50 ciudades-estado independientes, creando el imperio más extenso de la historia precolombina de Mesoamérica. Su reino se extendía desde la península de Yucatán hasta las montañas de Guatemala, abarcando un territorio comparable en tamaño a países como España o Francia. Los textos jeroglíficos encontrados en su tumba narraban las hazañas de este emperador maya, incluyendo sus victorias militares sobre Taiko y sus proyectos de construcción monumental, y algo que resultó particularmente fascinante en referencias, conocimientos ocultos y secretos de los cielos que habían sido preservados en cámaras especiales dentro de la ciudad. Esta última referencia intrigó profundamente a los arqueólogos. Si Yunam Chin había hecho construir cámaras especiales para preservar conocimientos, ¿dónde estaban esas cámaras y qué contenían? La respuesta llegó de manera completamente inesperada. En el año 2002, un equipo de especialistas en radar de penetración terrestre, dirigido por el arqueólogo estadounidense Richard Hansen, estaba realizando un mapeo subterráneo de las estructuras principales de Calakmul cuando sus instrumentos detectaron una anomalía bajo la estructura 4, una de las pirámides más antiguas del sitio. Los radares mostraban la existencia de una cavidad artificial que no correspondía a ninguna cámara funeraria conocida. La cavidad era demasiado grande y estaba ubicada en una posición demasiado específica para ser casual. Las excavaciones para acceder a esta cavidad tomaron más de 8 meses. El equipo tuvo que remover toneladas de piedra y tierra, siempre con el cuidado extremo de no dañar la estructura de la pirámide. Finalmente, en marzo de 2003, lograron abrir un pequeño acceso a la cámara oculta. Lo que encontraron dentro cambió para siempre nuestra comprensión de los conocimientos científicos de los antiguos mayas.
La cámara contenía lo que solo puede describirse como un archivo científico: cientos de códices de papel amate perfectamente conservados, instrumentos astronómicos de piedra y metal, mapas celestes pintados en las paredes y tablas numéricas grabadas en piedra que registraban observaciones astronómicas realizadas durante más de 500 años. Los mayas de Calakmul habían creado un verdadero observatorio científico subterráneo. Sus códices contenían cálculos matemáticos de una precisión extraordinaria. Habían calculado la duración del año solar con un error de apenas 6 minutos. Habían predicho eclipses lunares y solares con siglos de anticipación y habían elaborado un calendario que es más preciso que el calendario gregoriano que utilizamos actualmente. Pero había algo más en esa cámara que dejó completamente perplejos a los investigadores. Entre los códices se encontraron mapas detallados no solo de la península de Yucatán, sino de regiones mucho más lejanas, las costas del Golfo de México, partes de lo que hoy es Texas e incluso representaciones geográficas que parecían corresponder a la costa este de Estados Unidos. ¿Cómo podían los mayas de Calakmul, en el corazón de la selva, conocer geografías tan lejanas? La respuesta estaba en otros documentos encontrados en la misma cámara. Registros de expediciones comerciales y expediciones exploratorias que se extendían mucho más allá de lo que los historiadores habían imaginado hasta ese momento. Los mayas de Calakmul no eran una civilización aislada en la selva. Eran el centro de una red comercial que se extendía desde Centroamérica hasta el sur de Estados Unidos. Sus mercaderes viajaban en grandes canoas por los ríos y costas, intercambiando jade, obsidiana, plumas de quetzal, cacao y conocimientos con pueblos tan lejanos como los ancestros de los actuales indígenas de Florida y Luisiana. Uno de los códices más fascinantes encontrados en la cámara describe una expedición que partió de Calakmul en el año 658 de nuestra era. La expedición, compuesta por más de 200 hombres en 40 canoas, siguió la costa del Golfo de México hacia el norte durante meses, estableciendo puestos comerciales temporales y realizando intercambios con las poblaciones locales. El códice incluye descripciones detalladas de los pueblos que encontraron en su viaje en cazadores de bisontes en las llanuras, pescadores en las costas y constructores de montículos en los ríos. Estas descripciones coinciden perfectamente con lo que los arqueólogos conocen sobre las culturas que habitaban el sur de Estados Unidos durante ese periodo. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente de la cámara secreta fue un conjunto de instrumentos astronómicos que demostraron que los mayas de Calakmul poseían conocimientos científicos que no fueron redescubiertos por los europeos hasta muchos siglos después. Entre estos instrumentos, había astrolabios de piedra para medir la posición de las estrellas, dispositivos para calcular las fases de la luna, algo verdaderamente extraordinario, un mecanismo de engranajes de jota de metal que funcionaba como una computadora astronómica primitiva, capaz de predecir la posición de los planetas Venus y Marte con una precisión asombrosa. En las profundidades de la selva mexicana de Calakmul se esconde un secreto arqueológico que ha permanecido oculto durante más de 1000 años. Y lo que encontraron ahí dentro cambió para siempre nuestra comprensión de la civilización maya. Este mecanismo astronómico de Calakmul funcionaba mediante una serie de discos concéntricos que giraban sobre ejes perfectamente calculados. Los sacerdotes astrónomos mayas podían introducir una fecha específica y el dispositivo les mostraría exactamente dónde se encontrarían Venus y Marte en el cielo nocturno. La precisión de este aparato era tal que sus predicciones tenían un margen de error inferior al 1%, algo que la astronomía europea no logró hasta el siglo XVII. La doctora María Elena Ruiz, especialista en arqueoastronomía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pasó más de 3 años estudiando este mecanismo. Según sus investigaciones, los mayas habían desarrollado un sistema de notación matemática que les permitía realizar cálculos complejos relacionados con los ciclos planetarios sin necesidad de los números decimales que nosotros consideramos esenciales. Utilizaban un sistema vigesimal basado en el número 20 y habían inventado el concepto del cero de forma completamente independiente a otras civilizaciones. Pero su genialidad matemática iba mucho más allá. En los códices de la cámara secreta se encontraron fórmulas para calcular eclipses que no ocurrirían hasta dentro de varios milenios, demostrando que pensaban en escalas temporales que desafían nuestra comprensión actual. Sin embargo, el verdadero misterio comenzó cuando los investigadores se dieron cuenta de que algunos de los conocimientos preservados en esa cámara no podían haber sido obtenidos mediante observación directa desde Calakmul. Los mapas estelares mostraban constelaciones y fenómenos astronómicos que solo eran visibles desde latitudes mucho más al norte o al sur de la península de Yucatán. Esto llevó a una teoría revolucionaria. Los mayas de Calakmul habían establecido una red de observatorios astronómicos que se extendía por todo el continente americano.
Enviaban expediciones científicas a lugares estratégicos para realizar observaciones que complementaran sus estudios locales, creando así un conocimiento astronómico continental. Esta hipótesis se vio reforzada cuando en 2006 se descubrió otra cámara oculta, esta vez bajo la estructura 1. El acceso a esta segunda cámara requirió técnicas de excavación aún más sofisticadas, ya que se encontraba a mayor profundidad y estaba protegida por un ingenioso sistema de sellos de piedra que había mantenido su interior completamente seco durante más de 1000 años. La segunda cámara contenía los que los arqueólogos describieron como una biblioteca médica maya. Cientos de códices detallaban conocimientos sobre anatomía humana, propiedades medicinales de plantas, técnicas quirúrgicas y tratamientos para enfermedades que demostrarían un nivel de sofisticación médica completamente inesperado. Los médicos mayas de Calakmul conocían la circulación sanguínea, realizaban trepanaciones craneales con una tasa de supervivencia superior al 80% y habían desarrollado anestésicos naturales basados en combinaciones específicas de plantas de la selva. Uno de los códices más impresionantes describía una operación de cataratas realizada con instrumentos de obsidiana tan afilados que rivalizaban con los bisturíes modernos. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando los investigadores tradujeron completamente uno de los códices médicos. El documento describía síntomas y tratamientos para una enfermedad que los mayas llamaban la muerte invisible, una descripción que coincidía perfectamente con lo que hoy conocemos como diabetes. Los médicos de Calakmul no solo habían identificado y descrito la diabetes con una precisión asombrosa, sino que habían desarrollado tratamientos efectivos basados en dietas específicas y extractos de plantas que, según los análisis modernos, contienen compuestos con propiedades similares a la insulina. Este hallazgo planteó preguntas inquietantes. La diabetes era considerada una enfermedad moderna relacionada con el estilo de vida contemporáneo. Descubrir que los mayas la conocían y trataban 1000 años antes sugería que los problemas de salud que creemos exclusivos de nuestra época podrían tener raíces mucho más profundas en la historia humana. La investigación en las cámaras secretas de Calakmul continuó revelando sorpresas. En 2009, un equipo internacional dirigido por el arqueólogo británico Simon Martin encontró evidencias de que los mayas habían desarrollado un sistema de comunicación a larga distancia que funcionaba mediante señales de humo codificadas y espejos de obsidiana pulida. Los espejos colocados estratégicamente en las cimas de las pirámides más altas podían reflejar la luz solar durante el día o el fuego durante la noche, transmitiendo mensajes codificados a distancias de hasta 200 kilómetros. El sistema era tan sofisticado que permitía enviar información específica sobre movimientos militares, condiciones climáticas o resultados de cosechas entre ciudades separadas por cientos de kilómetros de selva impenetrable. Los códices encontraron también referencias a algo que los investigadores inicialmente interpretaron como mitología: descripciones de serpientes de fuego que cruzaban el cielo y estrellas que caían como lluvia. Sin embargo, cuando los astrónomos modernos compararon estas descripciones con registros de fenómenos celestes, descubrieron que los mayas habían documentado con precisión extraordinaria la caída de meteoritos y el paso de cometas que los astrónomos europeos no registraron hasta siglos. Del cometa Halley, que pasa cerca de la Tierra cada 76 años, había sido observado y documentado por los mayas de Calakmul durante al menos 10 apariciones consecutivas. Sus registros incluían dibujos detallados de la cola del cometa y cálculos precisos sobre su órbita que no fueron igualados por la astronomía occidental hasta el siglo XVIII. Pero el hallazgo más perturbador de todos llegó en el año 2012, cuando se descubrió una tercera cámara que contenía lo que parecían ser registradas climáticos. Los mayas de Calakmul habían estado documentando meticulosamente patrones meteorológicos, niveles de precipitación, temperaturas estacionales y ciclos de sequía durante más de 500 años. Sus registros mostraban una comprensión sofisticada del cambio climático a largo plazo. Los datos indicaban que los mayas habían identificado ciclos climáticos de duración centenaria que afectaban a toda la región mesoamericana. Más inquietante aún, sus proyecciones sugerían que habían predicho correctamente el periodo de sequías severas que contribuyó al colapso de muchas ciudades mayas alrededor del año 900. Los científicos climáticos modernos que analizaron estos registros confirmaron que las observaciones mayas sobre patrones climáticos a largo plazo eran extraordinariamente precisas. Habían documentado fluctuaciones en la temperatura global y cambios en los patrones de lluvia que la ciencia moderna solo comenzó a entender en las últimas décadas. Esta capacidad predictiva plantea una pregunta: si los mayas de Calakmul podían predecir cambios climáticos con tanta precisión, ¿sabían que su civilización enfrentaba una crisis ambiental?
Sus registros finales, fechados alrededor del año 850, muestran una urgencia creciente en la documentación de conocimientos, como si estuvieran conscientes de que se acercaba el fin de su época dorada. Las últimas excavaciones realizadas en Calakmul han revelado que los mayas intentaron implementar sistemas de conservación de agua y técnicas agrícolas resistentes a la sequía. Basados en sus predicciones climáticas, construyeron cisternas subterráneas masivas y desarrollaron cultivos modificados genéticamente a través de selección artificial para resistir periodos prolongados sin lluvia. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para prevenir el colapso. Los registros finales encontrados en las cámaras de secretas muestran una civilización que, a pesar de su conocimiento científico avanzado, no pudo superar los desafíos combinados del cambio climático, la sobrepoblación y la degradación ambiental causada por siglos de deforestación intensiva. El legado de Calakmul nos deja una lección inquietante y relevante. Una civilización con conocimientos científicos extraordinariamente avanzados capaz de predecir eclipses, calcular órbitas planetarias y pronosticar cambios climáticos, no pudo evitar su propia extinción cuando enfrentó una crisis ambiental de gran escala. Los secretos que aún permanecen enterrados en las profundidades de la selva de Calakmul continúan desafiando todo lo que creíamos saber sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Cada nueva excavación revela conocimientos que no deberían haber existido, tecnologías que no deberían haber sido posibles y una comprensión del mundo que rivaliza con la ciencia moderna. La historia de Calakmul nos recuerda que el conocimiento humano no ha seguido una línea ascendente continua, sino que ha experimentado picos y valles con civilizaciones que alcanzaron alturas científicas extraordinarias, solo para ver ese conocimiento perderse en las brumas del tiempo, esperando a ser redescubierto por futuras generaciones en las profundidades de una selva que guarda sus secretos con celo milenario. Y ahora, te pregunto algo que quizás nadie se atreve a responder. ¿Qué pasaría si las predicciones de Calakmul no terminaron con ellos? ¿Y si esos mismos ciclos climáticos que anticiparon están repitiéndose justo ahora, frente a nuestros ojos? Porque si una civilización milenaria, sin telescopios ni satélites, fue capaz de registrar con precisión siglos de cambios en el clima, ¿qué más pudieron ver en el horizonte que aún desconocemos? Tal vez los templos que hoy yacen cubiertos por la selva no son simples ruinas, sino advertencias grabadas en piedra. Tal vez cada muro, cada jeroglífico y cada cámara oculta fueron un intento desesperado por dejar un mensaje a quienes vendrían después. Y lo más inquietante es que sus últimos registros hablaban de un nuevo sol, una era de fuego y sequías que pondría a prueba a toda la humanidad. ¿Será coincidencia que hoy, más de 1000 años después, enfrentemos un planeta que se calienta, selvas que arden y océanos que se secan? ¿O estamos caminando, paso a paso, hacia el mismo destino que los mayas intentaron evitar? Calakmul no cayó solo por la fuerza de la naturaleza. Cayó porque el conocimiento, por sí solo, no bastó. Porque incluso una civilización que podía leer los cielos y entender los ciclos del universo fue incapaz de cambiar el rumbo de su propia historia. Y quizás esa sea la lección más oscura de todas. Que no importa cuán avanzada sea una civilización, si ignora las señales del colapso, está condenada a repetirlo. Hoy, entre las raíces de la selva y los muros cubiertos de musgo, el eco de Calakmul aún susurra una advertencia. El futuro no se predice, se recuerda. Esto no es el final. Nos vemos en el siguiente vídeo de América Secreta.